civilización ha sido la más avanzada por miles de años. China, en poco más de un siglo, pasó por un proceso de fuertes turbulencias, que van desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 1980, que casi neutralizaron esta antigua sociedad. Sin embargo, la resiliencia y la capacidad de adaptación china no solo sorprendieron al mundo en las últimas décadas, sino también hoy en día. China busca recuperar la posición que fue suya durante miles de años, que es la posición de volver a ser el reino central, el bastión de la civilización y la estabilidad, independientemente de si logra o no tal hazaña. El hecho es que, hoy en día, China ya es uno de los epicentros gravitacionales en la geopolítica del planeta. En el video de hoy veremos la geopolítica de China. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y dar tu apoyo. Compártelo con todos los que conozcas, para que yo pueda seguir trayendo material de geopolítica, historia y seguridad para ustedes. Mi nombre es Geopolítica Mundial y este es Geopolítica Mundial. China está situada en la parte este de la masa continental asiática, quedando entre Rusia y Mongolia al norte, el sudeste asiático continental al sur, el subcontinente indio al suroeste, Asia central al oeste y el Océano Pacífico al este. Posee una costa de más de 14.500 kilómetros sobre el Mar Amarillo, el Mar del Este de China y el Mar del Sur de China. Siendo un país con profundas divisiones geográficas, la más básica es la división entre la llanura, zonas áridas elevadas que rodean la llanura como cobertura. El núcleo geopolítico chino se encuentra en el llamado núcleo Han, que en una interpretación estrictamente geopolítica puede considerarse como la China histórica y original, donde viven más de 1.000 millones. La estructura fundamental de la geopolítica china se consolida alrededor de las llanuras de los ríos Amarillo, Yangtze y de las Perlas. En esta llanura regada por 3 ríos están algunas de las mejores tierras cultivables del mundo, siendo una región cálida, húmeda y lo suficientemente fértil como para impulsar la producción de calorías y, en consecuencia, el desarrollo civilizacional de la región. Todavía desde el inicio de la civilización china hasta nuestros días, estos 3 ríos y sus afluentes, en una llanura extremadamente plana, no es solo una bendición, sino un hecho que, sumado a más de 2000 años de uso eficiente, hizo toda la diferencia en la evolución de la civilización china. Estas 3 rutas fluviales tienen pocos equivalentes en el mundo. A partir del río Amarillo y del río Yangtze, así como de sus afluentes, la costa china logra conectarse con la región del Tíbet, haciendo que toda la producción en el centro de China pueda ser fácilmente transportada hacia la costa y, en consecuencia, hacia el mundo, o que la producción y el comercio de la costa accedan a la parte más interior de China. Por otro lado, el río de las Perlas, al sur, y sus afluentes, permiten que el sur de China tenga acceso a los mares del sur de China y al sudeste asiático a través de la costa. En resumen, estos 3 ríos no solo garantizan el riego y el suministro de agua al interior de China, sino que también, por ser en su mayor parte navegables, hay una logística rápida de producción desde el interior hacia la costa y, en consecuencia, hacia el mundo o viceversa. Las fronteras terrestres chinas están entre las más grandes del mundo, lo que hace que sus 22.117 kilómetros tengan las fronteras terrestres agregadas y continuas más largas del mundo. Con 14 países fronterizos, su geografía política divide el país en 22 provincias y 5 regiones autónomas de Guangxi, Mongolia Interior, Tíbet, Xinjiang y Ningxia, de las cuales 4 originalmente tenían como objetivo servir como estados tapón para bloquear amenazas, asegurando antes la protección del núcleo Han y hoy garantizando la proyección hacia áreas clave del continente asiático, con Guangxi orientándose hacia la región de Indochina como estado tapón, originalmente contra la presencia francesa en la región y posteriormente como puente hacia el sudeste asiático continental.
el Tíbet, proyectándose hacia el sur de Asia y sirviendo como amortiguador con la India. Xinjiang, originalmente sirviendo como amortiguador con la Unión Soviética y después sirviendo como puente hacia Asia Central. Y Mongolia Interior, también sirviendo como amortiguador con la Unión Soviética y que hoy actúa como puente hacia el norte de Asia. El corazón de la civilización china está en el este del país. A pesar de que la mítica dinastía Xia es considerada por los chinos como la primera dinastía que reinó entre 2070 y 1600 a.C., la falta de información arqueológica y la mezcla con elementos mitológicos impiden una mayor precisión sobre la veracidad de los hechos. Así, debidamente comprobado, podemos decir con más seguridad que la primera dinastía china sería la dinastía Shang, que consolidó su dominio a partir de la vasta llanura entre los ríos Amarillo y Yangtze. Entre 1600 y 1046 a.C., al inicio de la Edad de Bronce, en China. Esa área facilita el establecimiento de una sociedad sedentaria debido a esa llanura extremadamente fértil, lo que incentiva la producción de alimentos, sobre todo de arroz, y la crianza de animales de pequeño y mediano tamaño, como gallinas, patos y cerdos, lo que también contribuye a la expansión poblacional. A lo largo de los siglos, que debidamente organizados bajo los Shang lograron formar la base de la civilización china hasta 1046 a.C., cuando los señores militares Zhou surgieron en el valle del río Wei, donde hoy se encuentra la provincia de Shanxi. Cuando las fuerzas Zhou, lideradas por el rey Wu, lograron tomar el poder y establecer un régimen administrativo parecido al que sería el régimen feudal de Europa. Miles de años después, lo que podría llamarse China en sentido político se da solamente en el 221 a.C., con Qi Shi Huang, fundador de la breve dinastía Qin, quien consolidaría el núcleo Han, cuya estructura territorial sería la base de China, de hecho, hasta nuestros días. Fue en esta dinastía que la famosa Gran Muralla China sería completada, cuando Qin empezó a conectar una serie de otras murallas ya existentes, que habían sido construidas durante el periodo de la dinastía Zhou, iniciadas entre 771 y 221 a.C., con nuevas partes, siendo finalizada en 212. A diferencia de lo que la mayoría de las personas piensa, esta construcción no tenía como objetivo principal alejar las amenazas de los pueblos nómadas que venían del noroeste y norte de Asia por sí sola. Pero en realidad, las murallas eran solo una parte de una serie de medidas político-militares extremadamente complejas de las diferentes dinastías chinas. Es decir, aunque las murallas realmente fueran estructuras defensivas, el Estado chino nunca confió totalmente en ellas para defender el territorio nacional. En realidad, siempre formaron parte de un conjunto de medidas para alejar las amenazas de esos pueblos nómadas, donde la muralla era la parte militar fronteriza, combinada ya sea con incursiones punitivas de ejércitos chinos contra líderes extranjeros o con medidas diplomáticas que intentaban desincentivar a los nómadas de entrar a China. Así que la muralla era solo una medida defensiva efectiva, combinada con otras medidas, y cada dinastía tenía una estrategia y un uso diferente de las murallas para su política exterior. Este factor de amenazas continentales provenientes del interior asiático es importante y fundamental para entender casi 2000 años de pensamiento geoestratégico chino, que solo será radicalmente alterado a partir del siglo XVI y que, aún así, fundamenta la forma de pensar de la civilización china. Además, Qin establece de hecho el imperio chino en un sentido geopolítico, estandarizando diversos aspectos y centralizando la administración pública, económica y militar, así como un nuevo sistema vial masivo y una red de transporte a través de los ríos Amarillo y Yangtze, conectando el interior con la costa. El emperador Qin logra consolidar la primera parte, la parte norte de lo que en el futuro sería el núcleo Han, e inicia, a través de los afluentes de estos dos ríos, la proyección de la influencia china hacia el sur, llegando a otro río que sería vital en el futuro, el río de las Perlas.
y consolidando la presencia en su delta donde hoy están las ciudades de Macao y Hong Kong. Ese impulso civilizatorio y de estandarización no viene, sin embargo, sin un alto costo para el pueblo chino, que, cansado de la tiranía de Qin, se levanta y se rebela, destituyendo al hijo del emperador Qin cuando éste muere. China, entonces, es lanzada a un nuevo periodo de guerras civiles, que dividen el imperio, quedando en la parte sur, en el delta del Río de las Perlas, el reino Nanyue, y en la base nuclear de Qin, la dinastía Han. En el año 139 a.C., el problema de los nómadas, aunque antiguo, adquiere otra dimensión, cuando pueblos provenientes de la actual Mongolia lanzan varios ataques en las llanuras. En la llamada Guerra Han-Xiongnu, de 133 a.C. hasta 89 después de Cristo. Ahora, a partir del reinado del emperador Wu, el imperio Han cambió su política exterior, que hasta entonces había sido relativamente pasiva frente a los nómadas de Asia Interior, para entonces enfocarse en una estrategia más ofensiva, buscando así no solo expandir los dominios imperiales chinos, sino también castigar las incursiones de los Xiongnu, una confederación de clanes nómadas. El liderazgo Han decidió enviar varias expediciones militares a las regiones situadas en la meseta de Ordos, el corredor de Gansu y el desierto de Gobi. La victoria Han no solo destruyó la hegemonía de los Xiongnu en las estepas, sino que también resultó en que varias tribus se convirtieran en vasallos de los Han. Una parte de estos nómadas, por otro lado, después de la derrota, es expulsada todavía en el año 89, y van a iniciar una lenta migración hacia Occidente. ¿A dónde? 300 años después llegarán a las fronteras del ya decadente Imperio Romano, acelerando su destrucción bajo el nombre de hunos. Paralelamente a las incursiones en Asia Interior, otra importante expedición se lleva a cabo hacia el reino de Nanyue en el año 111 a.C. Después de la conquista de este territorio, finalmente lo que llamamos el núcleo Han, la parte vital de la civilización china, queda finalmente completado. A partir de esta configuración geográfica, la sociedad china se convertirá en lo que conocemos como China, de hecho, en los próximos 2000 años. Otro aspecto clave de la dinastía Han fue la creación de la Ruta de la Seda. Para garantizar el comercio con tierras lejanas en el extremo occidente y Asia Central, las fuerzas chinas se encargarán de asegurar el dominio del corredor de Gansu, conectando el núcleo Han con las tierras uigures, donde actualmente es la región autónoma de Xinjiang, flanqueando y atravesando los terrenos montañosos, elevados e inhóspitos de las mesetas de Mongolia y el Tíbet, para llegar a las áreas planas de Asia Central, donde hoy se encuentran los países de Kazajistán y Kirguistán, dando acceso comercial relativamente rápido a la región de Persia, el subcontinente indio y el Mar Negro. Esa diplomacia agresiva con el objetivo de proteger ese núcleo Han garantiza dos cosas para los chinos. La primera, estabilidad política, suficiente para ayudar en el desarrollo social. Y la segunda, el control de territorios fértiles, que aseguran una alimentación abundante, lo suficiente para ayudar en el crecimiento poblacional. Estos dos factores de estabilidad política que ayudan en el desarrollo tecnológico y el crecimiento poblacional hacen que China se convierta en la mayor fuerza económica y militar del mundo en ese período. De modo que, incluso cuando ocurrían inestabilidades graves que resultaban en guerras civiles, durante los tres reinos al final de la dinastía Han, en el año 220 después de Cristo, cuando China se divide en tres partes, la estructura social y política presionada por esa geografía causa un efecto que, en la literatura geopolítica, llamamos fuerza centrípeta. O sea, la naturaleza jala a las diferentes órdenes y facciones políticas en una misma dirección, haciendo que en este caso la naturaleza china permanezca intacta incluso cuando es agredida por fuerzas extranjeras. Así, las divisiones internas chinas siempre terminan siendo temporales y, eventualmente, de forma inevitable, alguna autoridad central logra consolidar el dominio sobre el núcleo Han. Además, la política exterior Han, enfocada en expediciones punitivas y acuerdos de vasallaje con reinos y tribus nómadas de Asia Central.
serán la base de la diplomacia china por siglos, sin importar la dinastía, haciendo que China solo pueda ser conquistada cuando la suma de liderazgos extranjeros eficientes y liderazgos chinos débiles o corruptos ocurra al mismo tiempo. ¿Cómo en qué caso? China fue conquistada por el Imperio Mongol en 1279, que fundó la dinastía Yuan, y posteriormente con la invasión manchú en 1636, que fundó la dinastía Qin. Esto demuestra una peculiaridad de la geopolítica china, que es el hecho de que históricamente China se divide en períodos de contracción y expansión, en una relación espasmódica con sus vecinos. De cualquier forma, la diplomacia de presión sobre las mesetas y la supresión de fuerzas del interior de Asia alrededor del núcleo Han, usando una elaborada geoestrategia, con acuerdos con estados tapón, hacen que China pueda enfocarse en sus litorales. Lo que, en términos marítimos, significa que China no tenga rivales a su altura en el mar en esos periodos, lo que como resultado garantiza su dominio con tranquilidad sobre los mares del sudeste y este asiático, como queda claro durante la dinastía Ming, que reinó entre 1368 y 1644. Con China colonizando varias islas en los mares del sur y enviando expediciones navales que atravesarían el estrecho de Malaca, llegarían a la India, Medio Oriente y hasta África Oriental. O sea, toda la planificación de los estrategas chinos durante miles de años estuvo enfocada en la contención de esas amenazas continentales terrestres, para poder concentrarse en su comercio costero, donde no había amenazas serias a la hegemonía naval china. ¿Qué cambiaría radicalmente a partir del siglo XVI con la llegada de las primeras expediciones europeas a los mares y costas chinas? La necesidad repentina de tener que lidiar con fuerzas completamente nuevas, cuya cultura no solo era radicalmente diferente, sino que además no se sentían atraídas por la cultura china, al mismo tiempo que representaban amenazas a través de los mares, una región considerada segura por miles de años. Fue algo tan fuerte que la única medida que encontró la administración china fue el aislamiento y el alejamiento de influencias culturales extranjeras. Eso funcionaría solo hasta el siglo XIX, cuando el punto máximo de esta amenaza ocurre en las guerras del opio, libradas principalmente entre China e Inglaterra. La primera fue en 1839 y la segunda en 1856, cuando el Imperio Británico, saliendo victorioso, logra obtener la concesión de parte del Imperio Chino, además de obligar a China a legalizar el comercio de opio, una droga que hasta entonces estaba prohibida en China y en la misma Inglaterra. Las consecuencias fueron absurdamente terribles. La primera consecuencia fue la explosión de varias rebeliones por parte de grupos armados e influenciados por los europeos, como por ejemplo la revuelta Taiping. Entre 1850 y 1864, costando la vida de 20 a 30 millones de chinos. Y la segunda consecuencia es que, gracias a la liberación y consumo del opio, el número de trabajadores y de la mano de obra china se desplomó. La adicción al opio se extendió como una plaga. Y con la caída en la fuerza laboral vino la caída en la producción, y con la caída en la producción, la caída en la riqueza. Con la caída de la riqueza, el aumento gigantesco del desempleo, que resultó en un aumento prácticamente bíblico del hambre, la criminalidad y la corrupción. Solo para que se den una idea, el consumo de drogas y la violencia eran tan grandes que en algunas regiones y partes de ciudades como Shanghái o Pekín tenían lo que sería el equivalente a las actuales Cracolandias. La policía china era incapaz siquiera de entrar en algunos barrios. La liberación del consumo de la droga del opio hizo que China, que hasta entonces era la nación más rica de la historia, en solo 80 años cayera y alcanzara niveles de pobreza iguales a los de países contemporáneos de África, que están asolados por guerras civiles. Inglaterra, apoyada por sus aliados europeos, logró reducir el Imperio del Medio a una nación desgastada, devastada, quedando al borde del colapso. Curiosamente, Inglaterra obligó a China a legalizar el consumo de opio, cuando, en su propio territorio inglés, el consumo estaba prohibido.
Esta desorganización interna le costó la existencia a la propia China como imperio, llevando a la caída de la dinastía Qin y, eventualmente, al intento de establecer una república democrática. Inspirada en la Constitución de los Estados Unidos y liderada por la figura histórica de Sun Yat-sen, sin embargo, tras su muerte, el sueño de unos Estados Unidos de China muere también con él, dejando al país asolado por la violencia y la corrupción. Sin una autoridad central fuerte para mantener la cohesión política, China pronto entró en una furiosa guerra civil, librada entre los comunistas liderados por Mao Zedong y los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. Esa guerra civil tendrá una breve pausa a finales de 1936, cuando Japón invada al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tan pronto como termina la Segunda Guerra Mundial, el conflicto vuelve a comenzar, hasta que, en 1950, los comunistas, finalmente saliendo victoriosos, expulsan a los nacionalistas de la parte continental de China. Y en los años siguientes, con China incapaz de proyectarse al exterior, el liderazgo comunista se enfocó en tratar de mantener su propia integridad regional, cazando y erradicando posibles fuerzas de oposición, mientras implementaba una serie de medidas para impulsar la economía. Ahora, con China unificada en torno a su núcleo geopolítico y administrada por el Partido Comunista y liderada por Mao Zedong, se enfocaría, antes que nada, en alcanzar objetivos geoestratégicos que, en el futuro, resultarían vitales para la recuperación china. En 1949, incorporando la Segunda República del Turquestán Oriental, conocida hoy como la región autónoma de Xinjiang, y en 1950 anexando la monarquía del Tíbet. A partir de Xinjiang, China puede proteger su núcleo Han de amenazas provenientes de Asia Central, más específicamente en la época de la Unión Soviética, y desde el Tíbet cualquier amenaza proveniente del sur de Asia, más específicamente de la India. Sin embargo, estas conquistas no solo protegieron el núcleo geopolítico chino, sino que también se convirtieron en poderosas herramientas para proyectar el poder de China. Xinjiang garantizaría en el futuro la conexión comercial con los países de Asia Central, Rusia, Irán y Medio Oriente, así como una alternativa a los mercados europeos a través de Turquía y Rusia, con rutas terrestres, evitando depender excesivamente de las rutas marítimas. Y el Tíbet, una forma de que China proyecte fuerza militar directamente sobre el núcleo geopolítico de la India. Además, dado que la mayoría de los ríos del sur y sudeste asiático se originan aquí, China también controla el destino hídrico de los países de la región. A pesar de esta capacidad limitada de extender su poderío en el extranjero, Mao Zedong aún así se arriesgó en diversas aventuras militares que buscaban poner a prueba la capacidad de respuesta y la disposición de los países vecinos. En un intervalo de apenas 40 años, se involucró en conflictos con Estados Unidos, Corea, India y hasta con la propia Unión Soviética. Con ese cerco geográfico extendido por casi todas las partes de sus fronteras, China logra aliviar temporalmente la presión al acercarse a Estados Unidos a principios de los años 70, hecho que logra reorientar su planificación geoestratégica y neutralizar las ambiciones soviéticas en Asia Central. Esa presión, sin embargo, volvería al final de la Guerra Fría, sobre todo a finales de los años 90, a medida que los intereses estadounidenses volvían a chocar con el ascenso económico chino. Destacándose como símbolo de esta creciente tensión el bombardeo de la embajada china en Belgrado por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en mayo de 1999. Y la colisión de aviones militares de ambos países en el Mar del Sur de China en abril de 2001, todo indicaba que esas dos potencias iban inevitablemente rumbo a una colisión. Sin embargo, una vez más, el destino y la geografía iban a beneficiar a China, cuando esta presión se suspende nuevamente gracias a los atentados de 2001. ¿Qué hace que Estados Unidos se enfoque en la guerra contra el terrorismo, especialmente en Afganistán, y luego en la guerra de Irak? Lo que obligó a Estados Unidos a reorganizar su poderío y enfocarse en Medio Oriente, donde permanecerían por más de una década atados a disputas locales.
Eso le daría tiempo y respiro a China para, tranquilamente, no solo crecer aún más económicamente, sino también desarrollar tecnologías de punta y construir una marina militar de primer nivel. Además de eso, el liderazgo chino ahora empezaría a tejer una serie de alianzas y vínculos económicos con países del interior de Asia, especialmente con Rusia, Pakistán e Irán, asegurando que su diplomacia protegiera su interior continental, como en el pasado, mientras así podría enfocarse militarmente en los mares. En la década de 2010, nuevamente la geopolítica china sería amenazada. Estados Unidos activaría la doctrina pivot hacia Asia, retirando fuerzas de Medio Oriente para reubicarlas en el Pacífico. Queda claro que, tarde o temprano, los roces entre Washington y Pekín por el dominio del océano estallarían en las décadas de 2020 y 2030, pero, de nuevo, o una suerte extrema o un trabajo extremo de planificación alivia la presión sobre China. Cuando Rusia anexa Crimea al sur de Ucrania en 2014 y ataca a este mismo país en 2022, lo que obliga a Estados Unidos a tener que, de nuevo, reasignar recursos al este de Europa y dejar el escenario del Pacífico nuevamente temporalmente en suspenso. Sin embargo, Taiwán, una isla que está frente al núcleo geopolítico chino, permanece bajo un gobierno hostil a Pekín y alineado con Estados Unidos, siendo esta isla considerada por las autoridades chinas como una provincia rebelde y la principal vulnerabilidad para la defensa de China, así como el último paso para su consolidación como superpotencia global. Al final de cuentas, con Taiwán en una situación hostil, no solo dispositivos aéreos y misiles podrían alcanzar instalaciones en la China continental, sino que hay más que eso. El territorio taiwanés, bajo control de China, formaría un arco geoestratégico compuesto por la isla de Hainan, Taiwán y la península coreana, que además de proteger el núcleo Han de amenazas provenientes del mar, serviría como base para que la marina china garantizara su supremacía sobre el sudeste asiático y Oceanía. De cualquier forma, incluso con la reorientación estadounidense hacia el Pacífico, China está, sin embargo, esta vez en una situación mucho más cómoda que la que existía en 2001. Porque ahora no solo posee una poderosa marina de guerra, una economía fuerte, una industria altamente desarrollada y además se está proyectando fuertemente hacia el espacio sideral, y en una disputa feroz con Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial. En términos geoestratégicos, China ha consolidado alianzas con países clave, primero en su entorno, pero también amenazando gradualmente con expandir ese radio de acción a otras áreas, en el norte y noroeste. Una alianza estratégica y vital con Rusia que resguarda sus intereses y seguridad terrestre, además de garantizar la estabilidad en Asia Central. Con Tayikistán usando esto como un estado tapón para dificultar la eventual penetración de extremistas islámicos en la sensible zona de Xinjiang, en el suroeste. La más importante de sus alianzas es con Pakistán, garantizando dos cosas fundamentales. La primera, un arco defensivo que limita la ambición india hacia el norte en Asia Central, así como sirviendo como un acceso terrestre alternativo al Océano Índico. En caso hipotético de un bloqueo del estrecho de Malaca al sur, con Myanmar funcionando, así como el factor pakistaní para rodear Malaca en el este. Una asociación compleja con Corea del Norte, que sirve como estado tapón contra la presencia estadounidense en Japón, además de ser una base de apoyo como presión naval sobre las islas japonesas. Además de ensayar asociaciones con países e islas en el Océano Pacífico, como una futura respuesta a Estados Unidos y Australia. Destacándose en este momento las Islas Salomón, que pueden evolucionar como una punta de lanza directamente sobre el núcleo geopolítico australiano. Sin embargo, hay dos grandes desafíos para la geopolítica china en el siglo XXI. El primero consiste en el hecho de que los diversos puntos de estrangulamiento esparcidos desde el Océano Índico hasta el Océano Pacífico están bajo una influencia potencialmente hostil.
Estrechos que eventualmente, si fueran bloqueados, podrían poner en jaque la capacidad del Estado chino para defender sus intereses marítimos, destacando el Golfo de Adén, el Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Malaca. Para ello, el proyecto geoeconómico chino se ha enfocado en la estabilización y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas con los países del sur, de Asia y Asia Central. A través de la intensificación del proyecto de la Iniciativa de la Ruta de la Seda, con la construcción de extensas redes de carreteras, ferrocarriles, gasoductos y oleoductos en Eurasia, pudiendo así minimizar su dependencia marítima. El segundo desafío, y quizás el más serio, es el envejecimiento de su población, sumado a la baja natalidad, lo que pone en riesgo la demografía del país en las próximas décadas, con la pérdida masiva de mano de obra joven, y que será vital para mantener esas ambiciones geopolíticas. La ventana de oportunidad china, así, se da entre 2020 y 2040, y si se aprovecha esa ventana, China podrá disfrutar de la hegemonía en el hemisferio oriental del planeta. Pero, si pierde, una suma de problemas internos con presiones externas puede traer otro periodo bastante difícil para los chinos. Gracias a todos, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like y compartir el video con todos los que conocen. Y uno extremadamente especial, gracias a los miembros del club del canal, que están ayudando al canal a seguir creciendo y trayendo contenido de geopolítica genuina para ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.